Bendecido día, queridos televidentes de TVS, el supercanal del Centro. Hoy vamos a compartir el Evangelista San Juan, capítulo 3, versículos del 31 al 36. Nos dice la palabra de Dios: el que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos, da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su Espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos televidentes, nuevamente tengo el honor de compartir esta reflexión del Evangelio de hoy con el doctor Samir Azrak, doctor en ciencia administrativa. Bienvenido, doctor Samir, qué honor tenerlo nuevamente. Un placer siempre estar acá. Me llama mucho la atención, ¿no?, el Evangelio de hoy, donde dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, ¿no? Así ¿Qué les parece? ¿Qué nos puede explicar así brevemente el Evangelio de hoy? Bueno, esa es la parte final que refleja y que le da mucha importancia a la fe. Correcto. A la fe que debe tener aquel individuo que viene de la tierra, que como lo decía al principio, el que viene del cielo no es igual al que viene de la tierra. Correcto. Nosotros venimos de la tierra y allí el Evangelio nos hace reflexionar de que nosotros tenemos fallas, de que no somos perfectos, de que no nos podemos comparar con el que viene del cielo. Claro. Pero que sin embargo termina muy inteligentemente diciéndonos que aun cuando no eres perfecto, pero puedes practicar virtudes como la fe, puedes creer en Dios para que puedas ser recompensado, para que puedas vivir en armonía con los semejantes y con Dios mismo. Muy bien. Bueno, hablando de Dios, ayer tocamos temas muy interesantes, ¿no?, sobre las religiones monoteístas. Brevemente, ¿cuáles serían esas religiones monoteístas, doctor? Primero la judaica o judía, el cristianismo y el islam. Muy bien. Bueno, vamos a tocar el primer punto, el judaísmo. ¿Cómo no? ¿Cómo nace el judaísmo? Bueno, nace, como comentábamos ayer, de la unión de Sara y Abraham nació Isaac. Isaac concibió a Jacob. Jacob tuvo un enfrentamiento, un encuentro con un ángel. Ese encuentro con el ángel fue tan beneficioso que el ángel bendijo a Jacob e incluso le cambió el nombre y le dio el nombre de Israel. Y allí nació el pueblo de Israel, porque ya Jacob, ya convertido en Israel, con toda su descendencia, da origen al pueblo de Israel. Con Abraham se había iniciado el pueblo hebreo. Correcto. Porque Abraham fue el primer hebreo. ¿Cuál es la diferencia entre el hebreo y el judaísmo? Todavía no llegamos entre el hebreo y el judaísmo. Es que el hebreo nace con Abraham, en cambio el judaísmo nace con uno de los hijos de Jacob. Okay, ya es una religión. Ya es una religión, es una religión. Que cree en un solo Dios. Que cree un solo Dios y que ya existe una doctrina religiosa en la cual hay que seguir ritos, hay que seguir preceptos. Eso nace cuando
Jacob, esas 12 tribus que se establecieron gracias a los 12 hijos que tuvo. La descendencia. La descendencia, desde Rubén el primero hasta Benjamín el último. El cuarto es el importante para nuestro estudio, que es Judá. De Judá nace el judaísmo. Y de allí el nombre de judaísmo. Y por allí se extendieron, por ahí se dispersaron y se desarrolló ya oficialmente como religión, con los ritos, con las penalizaciones incluso, con el que pudiese venir al que no cumpla la palabra de Dios. ¿Esos ritos se practicaban en Egipto antes de llegar a la tierra prometida? Todavía no. Todavía entonces, no. Tenemos el Éxodo. Habla un poquito sobre Ok. Jacob nace en Canaán y él viaja con algunos de sus hijos y se traslada porque tuvieron unas situaciones muy difíciles, mucha hambruna, mucha escasez, había bachaqueo en aquellos tiempos también, imagínate, ¿de dónde venía ese rollo? Sí, es posible, ¿no? Sí, entonces se tuvieron que trasladar a la zona que estaba floreciendo en esa época, y esa zona era Egipto. Se trasladan bajo el dominio del faraón. De los faraones, correcto. Y ahí se establecen, y tuvieron unos momentos muy, muy buenos. Muy bueno, con uno de los hijos de Jacob, que fue José, que llegó incluso a tener un alto rango, una alta posición dentro del gobierno egipcio. Se recuerda el cuento de que él, siendo prisionero, leía los sueños. En el Éxodo, en el segundo libro del Viejo Testamento, del Antiguo Testamento, está todo establecido. Bueno, posteriormente ese pueblo judío se fue convirtiendo paulatinamente en esclavos. ¿Cómo se convierte en esclavos? Debido a trabajaban como en servidumbre, trabajaban y tenían que darle beneficios a quienes les trabajaran. Cuando no quedaba satisfecho con el pago, el acreedor, entonces aparecía la esclavitud. Y lo peor de eso es que la esclavitud era hereditaria. El padre, que era esclavo porque se había convertido en esclavo, porque había sido vendido, o porque las circunstancias lo habían obligado a ser esclavo, o lo habían llevado a ser esclavo. O sea, se convierte en la esposa, los hijos, por lo los menos nietos. Por lo menos un hijo tenía que ser esclavo, y eso era hereditario. Wow. O sea, por generaciones quedó la esclavitud. Y 400 años, ¿no? Entonces, hasta que apareció Moisés. Y con Moisés, todos tenemos informaciones muy sabidas. El Éxodo, después que atravesó el Mar Rojo, llegó al Sinaí, el monte Sinaí, y en el monte Sinaí le aparece Dios y le dice, le informa, que le recuerda lo que le había dicho Dios a Abraham, le recuerda que es el pueblo elegido, y le ofrece la tierra prometida, y que vayan a Canaán, que es donde está la tierra prometida, donde van a beneficiarse y se van a lograr todos los objetivos de toda esa generación, de toda esa población. Y lo entregan los mandamientos, por supuesto, ¿no? Los 10 mandamientos de la ley de Dios. Ahí aparecen los 10 mandamientos y que forman parte de la Torá. Esa Torá que incluye tanto los 10 mandamientos como una cantidad de preceptos, de obligaciones y de impedimentos que no tienen que hacer, prohibiciones. O sea, reglas. Reglas, normas. En total 613 preceptos, de los cuales 365 son prohibiciones.
respetando los 365 días del año, Ujú. y 248 obligaciones, las 248 órganos del cuerpo humano. O ¿Casualidad sea, o no? todos los días había una gaceta oficial, podemos decir, ¿no? Con una nueva Prácticamente, regla, una prácticamente. cadena, ¿no? Donde se anunciaba. Prácticamente. Fíjese, interesante cómo era organizado el pueblo judío. Quisiera, Sumamente organizado. doctor, vamos a ir a unos cortes comerciales y quisiera tocar cuáles serían los libros sagrados, ¿no? que utilizan los judíos. ¿Cómo no? Bien, queridos televidentes, vamos a unos breves cortes comerciales y regresamos con este interesante tema sobre la religión judía. Estamos de nuevo con Solo Dios Basta. Interesante este tema de hoy sobre la religión judía. Hemos hablado cómo nació el judaísmo, el éxodo, cómo se llegaron hasta la tierra, al monte Sinaí, a la tierra prometida. Todas esas reglas, todas las condiciones que exigían para los judíos. Doctor Samir, habla un poquito sobre los libros sagrados que utilizan los judíos, ¿cuáles serían? Sí, son varios los libros sagrados de los judíos, pero bueno, la Torá, de la que conversé hace momento, es muy importante porque ese libro sagrado tiene que existir en todo y cada uno de las sinagogas, en un sitio muy especial, y tiene que ser escrito de una forma exacta. No se presta a equivocación en lo absoluto. Si en su escritura por alguna razón hay algún error, eso no puede ser utilizado en la sinagoga. Libros son esos pergaminos que son enrollables y que se leen, se practican, se divulgan, se trata de que el conocimiento sea general en todo y cada uno de los fieles. Otro libro sagrado es el Talmud. Talmud, libro que contiene, la Torá forma parte del Pentateuco, o sea, son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Aproximadamente hay unas ciertas diferencias entre las escrituras, pero en general son lo mismo, y eso fue traído, la importancia que tiene es que fue traído por Moisés. Moisés, uno de los libros más importantes, digamos. El Talmud es otro que está también conformado por libros del Viejo Testamento, alrededor de 39 libros de los 46 del Antiguo Testamento, que también son recopilaciones. Recordemos que de aquella época los conocimientos, la información se transmitía verbalmente. Correcto. Y luego se fueron recopilando, se fueron desarrollando escritos, de tal manera de dejar constancia y dejar como una especie de uniformidad en toda esa escritura sagrada. Cuando bajamos, cuando seguimos con las generaciones de judías, después de Jacob, después de Judá, y que después llegaron a Canaán, y hubo un florecimiento muy importante de los judíos con el rey David y luego con el rey Salomón, que construyó el famoso templo de Salomón, que fue construido 2 veces y destruido 2 veces. La última vez fue en el año 70 después de Cristo, que fue destruido por los romanos y quedó pues el muro de Lamentaciones. de Lamentaciones. Decía también el rey David, también pretendió también hacer recopilaciones y hacer buscar información para dejarla escrita y dejarla para las generaciones. Son los libros más antiguos del Sí. mundo, los libros sagrados más antiguos. Correcto. El Tanaj es otro libro sagrado. Hay varios que son todos, por supuesto,
de aplicación. ¿Y todos están escritos en hebreo? En hebreo. En hebreo. El idioma hebreo. El idioma Y hebreo. no está permitido las traducciones como la religión musulmana, creo que el Corán. Pueden ser permitidas las traducciones, pero el hebreo es el idioma oficial. El hebreo es el idioma oficial y es en el idioma en el cual se debe practicar. O sea, el un hebreo, judío que no sabe hebreo no es un verdadero judío en este caso, ¿o sí? se pudiera tomar Se así. pudiera. Se pudiera tomar así. Ya. En el judaísmo, padre, existe una condición importantísima, el que es una cultura y es un pueblo. El judaísmo no es como el cristianismo o como el islam. El judaísmo, cuando hablamos de judíos, no podemos divorciarlo de israelita y no podemos divorciarlo de hebreo. Ujú. El judío es una tradición y una cultura y un pueblo. Correcto. En cambio, podemos tener cristianos del pueblo venezolano y De cualquier otros pueblo del pueblos, mundo. de cualquier pueblo. Y por eso es una forma de ser del judío. Es una condición. Es una condición. Por eso tiene que el judío está en cualquier parte del mundo y sus ideas, sus pensamientos, su formación son de judío, de israelita y de hebreo. De las tres ¿Qué condiciones. celebran los judíos? ¿Cuáles serían sus celebraciones? Hay varias Pascuas, bueno, celebran ellos, como ellos utilizan el año lunisolar, como decía, bueno, lo digo despacio para no equivocarme por el lunisolar que acepta el fenómeno de la luna y del sol, ¿no? A veces hay coincidencias y a veces no hay divergencia, no hay coincidencias con el calendario nuestro gregoriano. Ellos celebran, para empezar, pues el Año Nuevo, que ellos no lo celebran así como otras religiones, con mucha euforia y mucho entusiasmo, más bien lo celebran como de recogimiento, de análisis, de estudio, sobre todo de todo lo que se ha hecho el año pasado y de todo lo que se ha hecho mal el año pasado, con la intención de corregirse. O sea, como una autoevaluación. Una autoevaluación, pero una autoevaluación crítica, de tal manera que llegamos al Yom Kippur, que es el último día, que se llama el día del perdón, el día de pedir perdón. Si yo considero que he cometido un error con usted, Padre, o con cualquier individuo, ese día es que yo me siento y estoy en condiciones de pedir perdón y de solicitar la benevolencia y el aprecio de ese individuo a quien yo le falté. Personalmente se pide el perdón en este caso. Puede ser. O sea, algo como comparándolo como una Semana Santa para nosotros, ¿no? Donde pedimos perdón a Dios, pedimos perdón y tratamos de corregir Exactamente. Ya, interesante. ¿Qué otras celebraciones tienen? Está la Pascua, que es la Pascua Nueva. Recordemos que Jesús de Nazaret entró en la Pascua Nueva, ¿no? El Domingo de Ramos, estaban celebrando la Pascua. Correcto. Era un espacio judío, era la Pascua de los judíos. Esa es la Pascua que celebra la salida de Egipto. La celebración, ahí sí, es muy eufórico, muy de celebración, muy de entusiasmo y mucha alegría. Ese es uno. Otro es el Pentecostés, a los 50 días, que tiene que ver también con el Éxodo. A los 50 días de la salida de Egipto, Moisés estaba en el monte Sinai y recibió la tabla de la verdad. Y se estableció la alianza. La alianza, el pacto entre el pueblo. Bueno, ya se había iniciado con Abraham, pero se confirmó con Moisés, se selló. en el cual Abraham se compromete a llevar a su a tener a su pueblo bajo la obediencia de ese Dios todopoderoso, respetar sus preceptos y todo lo que de él surja,
porque a través del tiempo Dios podía pedir, exigir comportamiento diferente a la población, y de hecho fue así. Y por otro lado, que el Dios lo selecciona como el pueblo elegido y le ofrece y le da la tierra prometida, que son dos puntos sumamente y que nunca pudo importantes. entrar, llegó justamente a las fronteras prácticamente. Es curioso, son dos puntos que son discutibles, que son muy álgidos, porque siendo, es posible que, pero es la realidad, es posible que eso a alguien le caiga de sorpresa. El pueblo judío es el pueblo más antiguo de las tres religiones monoteístas y es el menos numeroso. Judíos existen en el mundo alrededor de 15 millones. Esos 15 millones están repartidos, 6 millones en Israel. De los 8 millones que hay en Israel, 6 millones son judíos y 2 millones entre cristianos y los otros 8 millones, 6 están en Estados Unidos y 2 están dispersos por todo el mundo. Sí. Y estamos con el tiempo, para lo otro, la tierra prometida, es cuestión de sentarse a reflexionar cuántas dificultades, cuántos conflictos ha originado ir a la tierra prometida. Doctor, brevemente, el sionismo, El sionismo tiene que ver con esto. El sionismo es un movimiento político internacional que trata de restablecer y del retorno del hebreo y del judío al pueblo, al espacio de Israel. A la tierra prometida. A la tierra prometida. Cosa que ese es un movimiento que surgió al final del siglo XIX, que todavía ni siquiera no se había creado el Estado judío, el Estado de Israel. Aún. Bien, muy interesante. Hay que tocar esos temas, ¿no? Pero me gustaría seguir conversando más adelante con usted. Queridos televidentes, despedimos al doctor Samir Azra. Lo prometo que mañana lo tendremos nuevamente para hablar del Islam. Que Dios lo bendiga hasta un nuevo día.